¿Alguna vez te has sentido perdido, como si la vida fuera un desierto interminable y silencioso? No estás solo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado respuestas, consuelo y dirección. Y en esa búsqueda, Dios siempre ha estado presente, hablando, guiando, actuando. La historia del Antiguo Testamento no es solo un relato antiguo, es un mapa espiritual que sigue revelando verdades vivas, recordándonos que hay un propósito eterno en cada paso que damos. Hoy te embarcarás en un recorrido profundo por el Antiguo Testamento, una travesía que va más allá de los hechos históricos. Es un viaje de fe, lucha y redención. Exploraremos cómo Dios ha acompañado a su pueblo en cada etapa, enseñándonos que la espiritualidad no es un refugio lejano, sino una fuente real de fuerza y sabiduría. Este video te ayudará a entender que las promesas divinas no quedaron en el pasado, siguen vivas, esperando ser descubiertas en tu propia vida. Desde el principio de los tiempos, cuando no existía nada más que Dios, comienza una historia profunda de amor, justicia y redención. Dios, eterno y sin principio ni fin, creó el universo con una palabra. Cada elemento de la creación fue formado con intención y propósito. La luz se separó de la oscuridad, el mar se apartó de la tierra, y de la nada surgió la vida. El ser humano fue el punto culminante de su obra, formado del polvo, pero portador del aliento divino. Adán y Eva caminaron con Dios en el Edén, en una relación íntima y perfecta. Sin embargo, su desobediencia introdujo el pecado y la separación. Esta caída no fue el fin, sino el inicio del gran plan de redención que Dios revelaría a lo largo de los siglos. Desde ese momento, la humanidad vivió con la promesa latente de restauración. A través de Noé, Dios mostró que incluso en medio de la corrupción generalizada, la obediencia y la fe pueden salvar. El arca no fue solo una embarcación, sino un símbolo de refugio en medio del juicio. Después del diluvio, Dios hizo un pacto eterno con la humanidad, y el arco iris quedó como una señal de esperanza. Luego, el llamado de Abraham marcó un nuevo capítulo. Dios eligió un hombre para formar un pueblo. La obediencia de Abraham, al salir sin saber a dónde iba, nos enseña que la fe no siempre tiene un mapa, pero sí una promesa segura. Isaac, Jacob y José continuaron la línea del pacto. Cada generación vivió desafíos que fortalecieron su relación con Dios. José, vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, terminó siendo instrumento de salvación en tiempos de hambre. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Esta frase resume el corazón del Antiguo Testamento. Dios transforma la adversidad en propósito. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto. Lo que comenzó como protección se convirtió en esclavitud. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Moisés. A través de señales y maravillas, mostró su poder sobre los dioses de Egipto y liberó a su pueblo. El cruce del Mar Rojo fue una muestra de que, con Dios, no existen imposibles. En el Sinaí, entregó su ley, no como una carga, sino como una guía para vivir en santidad y justicia. La historia de la conquista de Canaán, bajo Josué, revela un principio claro. Cuando el pueblo confía y obedece, Dios pelea por ellos. Las murallas de Jericó cayeron no por fuerza militar, sino por obediencia a una estrategia divina. Sin embargo, cuando hubo desobediencia, como en Ai, el pueblo fue derrotado. Esta dinámica se repite en todo el Antiguo Testamento. Obediencia trae bendición, desobediencia trae corrección. Durante el periodo de los jueces, el pueblo vivió ciclos de pecado, opresión, clamor y liberación. Aunque una y otra vez se alejaban, Dios, en su misericordia, levantaba líderes como Débora, Gedeón o Sansón. Cada juez era un recordatorio de que Dios no abandonaba, incluso cuando su pueblo lo olvida. A pesar de su infidelidad, Él permanece fiel. Con el tiempo, Israel perdió un rey. Aunque Dios era su verdadero rey, accedió a su petición y ungió a Saúl. Pero la desobediencia de Saúl lo llevó a ser rechazado. Y David, un joven pastor, fue elegido. David no era perfecto, pero su corazón buscaba a Dios. Fue poeta, guerrero y rey.
Su historia nos enseña que Dios valora el arrepentimiento sincero más que la apariencia externa. Salomón, su hijo, fue dotado de sabiduría sin igual. Construyó el templo, centro de adoración y símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero su corazón se desvió por las influencias extranjeras, y el reino se dividió tras su muerte. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, o Judá, tomaron rumbos distintos, pero ambos cayeron en la idolatría. En este contexto, Dios envió profetas, hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y menores como Amós o Miqueas, hablaron con valentía. Su tarea no era predecir el futuro, sino confrontar el presente. Denunciaron la injusticia, la hipocresía y el olvido de Dios, pero también ofrecieron esperanza. Un Mesías vendría, un siervo sufriente, un rey justo. El pueblo no escuchó y las consecuencias llegaron. Asiria destruyó Samaria, Babilonia arrasó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio. Pero incluso en el exilio, Dios no los abandonó. Profetas como Daniel y Ezequiel mantuvieron viva la llama de la fe. Y con el tiempo, el retorno fue posible, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Reconstruyeron el templo y los muros. Más que una obra física, fue una renovación espiritual. El Antiguo Testamento culmina con un pueblo restaurado, pero aún esperando al Mesías prometido, al descendiente de David, al siervo que llevaría sobre sí el pecado del mundo. Toda esta historia, desde el Edén hasta Jerusalén restaurada, es un testimonio del carácter de Dios, justo, santo, misericordioso y fiel. Estas narraciones no son solo relatos antiguos, son espejos de nuestra condición. Nos muestran nuestras caídas y la posibilidad de redención. Nos recuerdan que aunque nos alejemos, siempre hay un camino de regreso. Que la fe no se trata de perfección, sino de perseverancia. Y que la esperanza no se basa en circunstancias, sino en las promesas eternas de un Dios que no cambia. A través de los profetas, Dios clamó por justicia y por un corazón sincero. Y a través de los patriarcas, mostró que su elección no depende de méritos, sino de su gracia. Esta historia nos llama a vivir en fe, a caminar en obediencia y a esperar con confianza el cumplimiento total de sus promesas. La historia del Antiguo Testamento no es solo pasado, es una brújula espiritual para el presente. Nos muestra que Dios camina con su pueblo, aún en medio de caídas, exilios y silencios. Si Él fue fiel ayer, también lo será hoy, contigo. Su amor no se interrumpe, su plan no fracasa. Basta con volver a Él, escuchar su voz y caminar bajo su guía. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las Escrituras pueden transformar tu vida. Comparte este video con quien necesite esperanza y deja en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Que el mensaje de Dios siga guiando tu camino, hoy y siempre.